Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Ay, pues bendito sea Dios que amanecimos. Ay, gracias a Dios porque su misericordia nos volvió a alcanzar un día más, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos regaló vida otro día más. Gracias, Padre. Bueno, vamos a continuar la lectura bíblica en el capítulo 15 de Segunda de Samuel. Y la bendita palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo por nosotros, con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita y hermosa palabra. Vamos a continuar. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando se acercaba para inclinarse a él, cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de todos los de Israel. Fíjense, o sea, vamos a hacernos un poquito atrás. Absalón ya había regresado acá, ¿verdad? Con su papá, con el rey David, ¿verdad? Pero él se levantaba y se ponía en la puerta. O sea, la puerta está hablando aquí como, vamos a dar un ejemplo, como la entrada principal, ¿sí? La entrada principal de la ciudad. Era como una combinación de municipio y un centro comercial. Como Jerusalén era la capital de la nación, pues todos los importantes se reunían ahí diariamente, ¿sí? Entonces él procuraba estar ahí también para saludar, para, por ejemplo, veía a alguien y le preguntaba así cordialmente: ¿de dónde eres? Ay, y como él sabía que los que venían de fuera a veces también venían a pedir juicio al rey, ¿sí? Entonces él trataba con su miren, primero que nada, dice la palabra de Dios que él era guapo, inexplicablemente guapo, ¿verdad? Su apariencia le ayudaba mucho, ¿sí? Y luego aparte, ese carisma que él estaba aquí aparentando, porque él lo que trataba de hacer era ganarse a las personas, ¿sí? Pero en realidad era solamente una apariencia. Él hacía ahí sus apariciones como si él fuera muy justo, que se preocupaba por las personas, como que él se preocupaba por la justicia, como que de verdad quería ayudar a las personas. Entonces él les demostraba y sí, entonces las personas caían en eso. Y pues esto es parte de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros creo que al paso del tiempo hemos aprendido que el hecho de que tenga un buen carisma y mucha palabrería y elogios, halagos, o sea, eso no quiere decir que hay acá adentro, ¿sí? Entonces Absalón estaba haciendo eso, trataba de ganarse a la gente, ¿sí? Pero nosotros con esto tenemos que aprender que, por ejemplo, el hecho de que él fuera así con su hermoso carisma, ¿sí? A veces
eso es como una máscara que cubre las verdaderas artimañas de la persona. Y nosotros siempre debemos pedirle a Dios sabiduría para que Él nos muestre, para que Él nos revele, que Él no permita que nos dejemos engañar. Siempre estarle pidiendo a Dios que los líderes, o sea, estoy hablando de toda clase de líderes, no nada más aquí basado a la palabra de Dios, ¿verdad? Como puedo hablar de los líderes que están en el gobierno, sí. Incluso en las personas que conocemos diariamente, ¿sí? O sea que a veces nosotros tenemos que entender, bueno, no a veces, tenemos que entender que el carisma a veces es una máscara para cubrir lo que verdaderamente hay en esa persona. Pero si nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él no permite que nos engañen. No lo permite, de verdad, no lo permite. Pero si no pedimos nosotros ayuda de que, ay Señor, revélame si realmente esta persona es así. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un, ¿cómo será? Como en un proceso, ¿verdad? De algo, ¿verdad? Y yo le pido a Dios, Señor, no permitas tú que defrauden a tu hija, no permitas tú que me engañen, que se burlen de mí, ¿sí? Muéstrame realmente qué es esa persona, cómo es esa persona, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que el carisma puede ser una máscara, ¿sí? Que cubre las verdaderas artimañas, lo que verdaderamente hay adentro de la persona. Recuerden que solamente Dios conoce el interior de cada uno de nosotros y a veces podemos ser engañados. Y Absalón eso estaba haciendo con las personas, ¿sí? Él quería ganarse su corazón, su amistad, ganárselos pues, ¿sí? Y él pues con su lo estaba logrando. Dice, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Fíjense, lo estaba logrando. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que yo he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, o sea, iban engañados. Ellos no sabían las verdaderas intenciones con las que Absalón iba a Hebrón, ¿sí? Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Fíjense, hasta se ganó al consejero de David. Entonces aquí dice que aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va con Absalón, se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey
10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los heteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. O sea que el rey David no solo tenía seguidores de Israel, mire, aquí estamos viendo que tenía cereteos, peleteos, geteos, o sea, de otras tribus. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Fíjense, aquí estamos viendo que cuando David se entera que Absalón viene a Jerusalén, ¿verdad? Él huye. David huye. David, siendo el rey, deja la ciudad, huye. Y nos preguntaremos, ¿por qué huye? Bueno, aquí nosotros vamos a entender muy claramente que las razones de David quizás eran más poderosas. O sea, él no quería que la ciudad tuviera pérdidas, él no quería una guerra, ¿sí? Él no quería que hubiera más muertes, que se hiriera a la gente, no quería luchar con su hijo. Fíjense, tenemos que ser valientes para pararnos y luchar, pero hay que ser valientes también cuando hay que ceder. ¿Sí? Cuando nosotros decimos no y nosotros somos los que retrocedemos a un pleito, a un problema, a una guerra, hay que ser todavía más valiente, porque quizá ahí va en juego que se burlen de nosotros, que el orgullo, la dignidad, todo eso que en realidad separa a las personas, nos separa. ¿Sí? Entonces David fue valiente porque él puso primero lo que quizá era más importante, ¿sí? Y él sabía, él tenía confianza, tenía fe de que iba a regresar. ¿Por qué? Dejó concubinas ahí que guardasen la casa, porque él tenía fe. Pero hay que ser valiente y entender que no todo el tiempo tenemos que responder a cualquier problema, a cualquier pleito, a cualquier guerra. No. Hay veces que tenemos que ceder por el bien de otros. Y David aquí esto nos enseña. ¿Sí? Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas. O sea que David también se había quedado con aliados los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes eran sus aliados, aparte de estas otras personas que no eran israelitas. Dice, con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciera. Fíjate, David estaba a la voluntad de Dios. Si Dios me permite regresar, ¿sí? Y si no, que se haga su voluntad.
Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. O sea, diciendo, tu voluntad, Señor. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Ay, pues cómo no iba a llorar David, ¿verdad? Ha de ser muy triste que un hijo nuestro sea el que pelee contra nosotros. Ay, no, creo que gracias a mi Padre Dios que nunca lo experimentemos, pero ha de ser muy doloroso, muy doloroso. Y esto puede para nosotros ser una lección para que nosotros aprendamos que es muy importante la disciplina de nuestros hijos, muy importante. David era el rey, David era un gran líder, sí, pero pues volteó su mirada y quizá descuidó un poquito su familia, lo principal, ¿sí? A veces nos enfocamos en cosas, en este correr de la vida que realmente pensamos que, y quizá pues sí son importantes, el trabajo, las relaciones, lo material, todo es importante, sí, pero lo más importante en nuestra vida es nuestra familia. Lo más importante es el tesoro que el Señor nos ha prestado, es de lo que Él nos va a pedir cuentas. Un día vamos a estar ahí frente a nuestro Padre Dios y nos va a decir, ¿qué hiciste con este hijo que te presté? ¿Qué hiciste con esta hija? Nosotros somos administradores de las bendiciones que nos dio Dios. Y ahí va nuestra familia. Entonces tenemos que ser muy cautelosos de no descuidar lo principal. Fíjense, ni siquiera la iglesia nos puede hacer perder el enfoque, perder de vista a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, porque es lo principal. Y aquí David, aparte de que pues aquí estamos viendo cómo ya el Señor le había predicho a él que en su familia él iba a ver consecuencias del pecado que él había cometido, ¿sí? Y pues aquí ya se está cumpliendo. Aparte de eso, de que el Señor ya se lo había predicho, pues está cargando también con la consecuencia de no haberles podido poner atención a sus hijos, de mantenerlos a raya, de disciplinarlos, pues es que hay un dicho, ¿verdad? Y creo que en ocasiones puede ser verdad. O sea, los hijos son el reflejo de los padres. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Nuestros hijos muestran allá afuera lo que hay en el hogar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque nuestros hijos son lo principal, nuestra familia es lo principal. Y David aquí estaba triste, pues ¿cómo no iba a estar triste, verdad? Pero sí aprendemos eso hoy aquí, ¿verdad? Que los errores de nosotros, pues nuestros hijos a menudo lo van a reflejar. Nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, de responder, todo. Ellos a veces lo toman como ejemplo y siguen nuestros pasos.
Y claro, ¿verdad? Nosotros no somos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Pero por eso estamos a tiempo de pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe para ser unos buenos padres, para ser buenos ejemplos para ellos. Buenos ejemplos, porque nuestros errores se van a reflejar en ellos. Y miren, aquí estamos viendo que incluso las consecuencias de nuestros errores a veces se van a reflejar también en ellos. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque pues sí es algo muy difícil ser padre, ser madre, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos lograr. Todo lo podemos lograr, pidiéndole a Él, clamando a Él. Solamente así. No hay otra manera. No hay otra manera. Solamente viniendo a los pies de Cristo, viniendo a clamarle, a pedirle ayuda. Señor, ayúdame a ser una buena madre. Ayúdame a que cuando mis hijas necesiten, sepan que aquí hay un buen consejo, que confíen en nosotros, que se sientan orgullosos de nosotros, porque nuestros hijos también deben sentirse orgullosos de nosotros. No es nomás nosotros como padres pedir y exigir, no. No, también nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. También nosotros también tenemos que aprender a responder bien, a ser responsables, a ser cabales, a ser leales a ellos, a ser unos buenos amigos. O sea, nosotros también tenemos que entregarle algo a nuestros hijos. No solamente, yo soy tu madre y tú. No, yo también tengo que responder bien a mi hija. Sí, porque eso, así como yo de madre, para mí es un estímulo el ver la obediencia de mi hija, el ver su buen caminar, su buen proceder. Así para ella puede ser un estímulo el ver mis actitudes, mis formas de comportarme, mi forma de ser con ella. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle sobre todo es lo principal, pedirle a Dios que nos ayude. Ay. Hasta me imagino a David triste. Y subió la cuesta de los olivos llorando, con su cabeza cubierta, descalzo. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Husaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. O sea que David le estaba diciendo aquí a Husaí: ve ahí con el rey Absalón y dile que vas a ser su siervo como lo has sido conmigo, porque tú me puedes ayudar a entorpecer el consejo de Ahitofel. O sea, que todos los consejos que le diera este hombre, este otro los cambiara, ¿sí? Porque pues aquí este Absalón estaba mal aconsejado. Y David de alguna forma, fíjense, todavía pensaba en cómo ayudarle a su hijo. Fíjense, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Bueno, pues se terminó el capítulo 15 y vamos a seguir con esta hermosa historia. Impresionante y buena lección para nuestra vida. Y pues con eso nos quedamos, ¿verdad? Recordando: carisma
Puede ser una máscara para las artimañas de una persona. Ay, y también eso que, híjole, está duro. Ponerle mucha atención a nuestros hijos, hay que esforzarnos, hay que ser valientes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y cumplir con nuestras responsabilidades como padres, con todas las responsabilidades, porque son muchas las que tenemos como padres. Tenemos que hacer tiempo para ellos, tenemos que ponerles atención, fijarnos detalladamente en todo lo que nuestros hijos hacen, porque un descuido puede ser el acabose, y nosotros como padres nos va a doler ver que nuestros hijos se equivoquen. Y claro que se van a equivocar, pero que sea por sus decisiones, no por lo que nosotros les hemos enseñado. Vamos a hacer bueno nuestro trabajo y hacer bien lo que nos toca a nosotros como padres. Ellos un día llegarán a ser adultos, tomarán sus propias decisiones, pero que no quede en nosotros que nosotros hayamos hecho mal en educarlos, en disciplinarlos, en hacerlos que sigan el camino de Dios, porque el único buen vivir es seguir a Dios. Si queremos ver hijos triunfadores, felices, satisfechos, hijos valientes, capaces, esforzados, honrados, leales, no sé, todo lo bueno que viene de Dios es solamente así, mostrándoles el camino, enseñándolos. Y pues para eso necesitamos la ayuda de nuestro Padre Dios. Y vamos a pedirla diariamente, porque todos los días es una lucha que enfrentamos, pero Dios va al frente cuando clamamos a Él. En el nombre de Jesús somos más que vencedores, y todas las luchas, Él nos dará la victoria. Vamos a seguir clamando a Él. Vamos a seguir clamando a Él. Ay, bendito sea Dios. Bueno, nos vemos después. Que Dios me los bendiga. Sonrían. Acuérdense, incluso en tu hogar, tu actitud cambia al alrededor, cambia el paradigma. Un día levántate de malas. No te levantes de malas, porque tu casa se cae. Si tú ves triste a tu esposo, ves enojado a tu hija, tu sonrisa puede hacer la diferencia. Vamos a tener una actitud positiva. Tenemos a Dios con nosotros. Eso ya es para ser felices. Bendito sea mi Padre Dios. Hasta mañana.